y vamos a presentar a nuestro invitado. Yo lo voy a nombrar y ustedes ya se van a... Ya saben el currículum, ya lo conocemos todos. Jorge Altamira, gracias por venir. A ver, referente del Partido Obrero, referente de la Izquierda Nacional. Vamos a ver, es un referente ya de la política nacional directamente. ¿Hace cuántos años? Es una pregunta que nos estamos haciendo con él. ¿Hace cuántos años, Jorge, está la militancia política? Mira, es difícil decirlo, por una cosa que es muy curiosa, pero es efectivamente así. Como mi padre era un activista sindical muy politizado, yo en la mesa familiar abracé los temas políticos desde los 6 años. Yo recuerdo, por ejemplo, que un domingo él me dice: nena, ¿me vas a buscar el diario? Y le digo, fui, compré el diario, se lo llevo y le digo: papá, adiviná lo que pasó. Digo, estalló una guerra en Corea. Es decir, tenía una predisposición muy grande. Y estando en una edad que no se milita, ¿quién milita? Era objeto de distintas circunstancias políticas en la primaria, donde mis últimos 2 profesores eran antiperonistas. La directora, que yo no sabía que era antiperonista y que además era una antiperonista militante, porque un día me llegó la dirección a preguntarme por qué mi familia era peronista. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Era evidente que en la secundaria fue importante la secundaria. Mira, el otro día conocí al hijo de Felipe Vallese en una actividad que hubo en un sindicato. Me sorprendió, digo, pero ¿sabés que yo era amigo de tu papá? ¿Qué puede que no puede ser? Claro. Digo, claro, nosotros hicimos la secundaria juntos. Pero yo fui a mirar, le digo, él me dijo, ¿no? Los registros en la secundaria, andá a mirar de nuevo y vas a ver. Fíjate en la lista, viene Vallese, después vengo yo. Después me llamó por teléfono. Entonces, ¿cómo decir cuándo? Es muy difícil, de chico seguro. Claro, es muy difícil. Después me vinculé con gente de izquierda que estaba alrededor de Silvio Frondizi, lo cual tenía un cierto valor porque era un sector muy intelectual, a jóvenes, muy, muy jóvenes, ¿no? Pero con aspiraciones de profundizar los temas. Entonces era gente que leía, entonces eso también me atrajo en ese sentido, de manera que es un compendio de toda la vida. De toda la vida, sí, absolutamente. Bueno, obviamente, como hablábamos al principio, de los 6 años uno no milita, pero sí de muy chico. Hablando de la militancia de joven, de muy joven, ¿cómo ves la militancia hoy de los chicos? Porque podemos hablar mucha juventud en el frente de izquierda o en la izquierda, y mucha juventud que está en la otra esquina, que también está... sí, eso no me convence mucho. Bueno, pero ¿cómo ve ese tipo al joven hoy dentro de la política, en la lugar, militancia y demás? En materia de juventud, la militancia política no ha superado hasta hoy los años 60. Incuestionablemente, porque en aquel momento cada joven era casi un dirigente. Si mirás las edades, yo me acuerdo de mis amigos de otros partidos. Yo tenía amigos de otros partidos que desaparecieron, pero eran amigos míos. No concordábamos, pero éramos amigos. Y tenían mi edad, éramos muy jóvenes. Es decir, ¿qué edad teníamos? A ver, no teníamos 30 años. Y ellos eran dirigentes de su partido. En la juventud peronista también. Había una militancia muy intensa. Ahora, a la hora de comparar, tengo un cierto cuidado porque yo trato de ser muy consecuente conmigo mismo, no solo con mis ideas, sino conmigo mismo. Y yo recuerdo lo crítico que era de la superficialidad política del conjunto de las otras corrientes. ¿En qué quiero decir con esto? Pensar que grupos armados
iban a derrocar un gobierno, pero peor, con la consigna de que vuelva Perón. Era un dislate insuperable, pero en aquel momento eso era uniforme, pero era un dislate. Ahora la prueba que es un dislate es que organizó la AAA. De manera que cuando Perón viene nosotros decimos, ojo, este viene a jodernos la vida. Está escrito, mirá qué poderosa reivindicación política que tengo como trayectoria, ¿no es cierto? Porque ¿quién se atrevía a decir una cosa de ese tipo? Entonces, al ver a la juventud de hoy con sus limitaciones, tengo cuidado porque, comparándolo con aquella, no quiero atribuirle retrospectivamente algo que no le adjudiqué en tiempo real. ¿No es cierto? Se mueven, digamos, de diferente manera, pero lo que es diferente, quizás no cualitativamente, es la izquierda. Porque la izquierda a nivel internacional es un cadáver. ¿Tan así es el panorama de la izquierda? No hay dos ideas de izquierda que sean esgrimidas en ningún lado. Son todos grupos que buscan una carrera parlamentaria. Obviamente hay luchas de distinto tipo, etcétera, pero el militante socialista tiene un objetivo estratégico. Y ese objetivo estratégico lo tiene que manifestar en cada circunstancia del proceso político. No es que se lo guardó en el bolsillo y estoy por que no le quiten los planes sociales y lleno la Plaza de Mayo, apoyo las reivindicaciones de las mujeres, pero eso, bueno, es ¿cómo te puedo explicar? Eso es una especie de, ¿cómo se dice? Un listado. Lógico. Es un listado. Y en ese listado los planteamientos también son limitados porque como no hay un objetivo estratégico, abiertamente no lo hay, no se infunde una conciencia de clase a los movimientos con los que uno está participando en la lucha cotidiana. Entonces, al final... Las urgencias son otras al día de hoy. ¿Cómo decís? Las urgencias son otras que quizás no prevalece esto que está diciendo usted. Pero serán otras las urgencias, pero ya están dispuestos a aceptar un salario mínimo que sea la mitad del costo de la canasta familiar, con el argumento de que... A ver, fíjate qué argumento, o digamos, no tanto el argumento, sino la situación perversa que se vive. Se ha destruido a tal punto el salario que ganar lo que cuesta la canasta familiar ahora resulta que es utópico, por la distancia que separa el salario igual al costo de la canasta familiar del que se está ganando ahora. Ahora, yo no me compro esa versión. Es decir, si nos mandaron al fondo de la tabla, tenemos que modificar nuestras aspiraciones fundamentales, básicas. Claro, además la lógica indicaría que la canasta básica sea justamente la base. El nombre mismo lo está No, refiriendo. por supuesto. Además, ¿querés que te diga una cosa? A ver, vivimos cotidianamente. Nosotros sabemos que con ese dinero es que nosotros mismos podemos necesitamos para solventar. Yo, por ejemplo, alquilo. Los alquileres son descomunales. No, sí. Y ¿se entiende? Cada vez más arriba. Entonces, al no haber un objetivo estratégico, también hay una adaptación de las reivindicaciones inmediatas. Claro. Se va bajando la escala en este sentido. Bueno, internacionalmente vos lo ves en el hecho de que la mayor parte de la izquierda apoya a la OTAN en la guerra en Ucrania. Yo no les digo que apoyan a Rusia porque Rusia es una potencia reaccionaria y tiene objetivos reaccionarios en Ucrania. Pero el ejército ucraniano está armado, entrenado, dirigido, digamos, por lo que para la izquierda es el imperialismo mundial. Claro, de hecho, bueno, el apoyo lo tiene todo. Le llegan permanentemente... No, porque a raíz de estos acontecimientos últimos, me doy cuenta que el ejército ucraniano ya no es un ejército
nacional que es apoyado por la OTAN, sino que es el ejército como si Ucrania ya perteneciera a la OTAN. Es una parte del ejército multinacional de la OTAN. Bueno, ojo, no quiero entrar en el punto, es algo que a ustedes les interese. Quiero solventar las afirmaciones que he dado, solventarlas con un argumento sólido. Lógico, nada más. lógico. Vamos, ya hablamos un poquito de lo que es el panorama de lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia. Yo lo quiero traer de vuelta para nuestras tierras, para acá. Hablamos de la juventud y usted dijo que en su juventud tenía los amigos que opinaban completamente distinto. Hoy eso se complica cada vez más, porque saltan con el famoso discurso del odio, o que esos contras son los enemigos y demás. ¿Cómo se manejan, cómo toman esto del discurso del odio, que, a ver, particularmente parece exorbitante lo que dicen, una barbaridad, pero es una política que están levantando, quieren hacerlo ley? Es algo que puede complicarnos a todos. Cuando yo digo que, digamos, la juventud todavía, porque estoy pensando en compañeros de otros partidos que desaparecieron, con los cuales cené, alguna vez fui al cine y todo lo demás. No quiero decir que todos los grupos políticos tuviéramos ese mismo tipo de relación, con algunos nos atacábamos con ferocidad. No digo que no nos saludáramos si nos cruzamos por la calle, pero teníamos una relación hostil. Pero quiero ir al discurso del odio. El discurso del odio es una manipulación política. Es una vergonzosa manipulación política. ¿Por qué? Porque si en política hay un antagonismo, ese antagonismo responde a cuestiones sociales. Uno defiende ciertos intereses y el otro otros intereses. No responde a un innato sentimiento, unos de odio y de otros de amor. ¿No es cierto? Por eso recuerdo, para darles un ejemplo que me vino a la cabeza porque me enojé mucho, un día en una fábrica, Gestamp, en la zona norte de Gran Buenos Aires, un obrero desesperado porque había despidos y él estaba entre los despedidos, se subió a un guinche. Y Cristina Kirchner le pronunció un discurso. Y dijo, ¿quién era ese que quería hacer la Revolución de Octubre? Eso es un discurso de odio. Pero yo no dije que ella odiaba al guinchero, porque yo no conocía al guinchero. No, ella odiaba, defendiendo sus intereses de clase, a los obreros que actuaban con independencia de la burocracia sindical a la que ella les atribuía que tienen que hablar por los obreros. Por eso le dijo a Pedraza, en 2009, cuando inauguró el Policlínico Ferroviario, que Pedraza representaba el sindicalismo constructivo, en alusión a que a nosotros, que seríamos los destructivos. Entonces vos lo tenés ahí. Entonces, en primer lugar, es una manipulación porque disimula totalmente los intereses sociales que están en juego. Es decir, no es simplemente problema de odio. Trump, en Estados Unidos, representa una corriente fascista. No es simplemente el odio, es la política del capital financiero y un sector de la burguesía de aplastar la capacidad de acción de la clase obrera y las libertades democráticas. Entonces hay que ponerles el nombre ese y no sacar una ley que diga, mire, el que te dice negro, despectivamente, no es que, evidentemente que el tipo tiene una discriminación, un cierto racismo. Lógico. Pero en el fondo está expresando la supremacía que él siente que pierde un sector de la sociedad sobre los trabajadores, sean de Argentina o del país que fuere. Del mundo. Acaba de nombrar una manera de actuar de Cristina, acaba de nombrar una manera de actuar de Trump. ¿Le ve tintes parecidos? No, porque, por ejemplo, tomemos, nunca nos olvidemos lo siguiente, el macrismo tiene como filiación política la última dictadura. Que me disculpen, que no diga nada de derechos humanos y todo lo demás, apoyaron la última dictadura a muerte, ¿no es cierto? Absolutamente. Y luego cuando fueron gobierno, actuaron fuertemente contra los trabajadores. Si eso lo disimulan con un discurso, un tipo de otro, lo que fuere, hay toda una prensa que trabaja para ellos. Por ejemplo, yo leo un artículo de uno de estos diarios sobre el juicio de vialidad, ahora que hay alegato de la defensa,
y el otro día lo calculé, había 6 párrafos. 4 párrafos estaban dedicados a recordar lo que Luciani dijo en el alegato, y 2 a lo que dijo la defensa. Eso es una parcialidad que revela encono y un afán de obtener una condena a cualquier precio. Bueno, que se maten entre ellos. Nosotros los trabajadores lo que tenemos que decir es que no compren esto, sino que piensen en cuáles son realmente sus intereses, si lo que Massa está haciendo en materia de corte de recurso a la discapacidad, a la educación, etcétera, a los salarios, es nacional y popular, claro, ¿no es cierto? O, si mejor, habría que luchar para terminar con el gobierno de Massa y todos ellos. Bueno, Massa en este momento está en Estados Unidos reunido con el Fondo Monetario Internacional, a punto de cerrar un acuerdo nuevamente, para generar todavía más deuda de la que el país ya tiene. Con más pasión que Duhovne. Con más pasión. Bueno, porque es más apasionado también. Claro, además, Massa parece ser el hombre del consenso en la política, o por lo menos en el gobierno nacional, para justamente llegar a esto. Bueno, ahí está el tema, porque eso está en el título de un periódico nuestro. Es decir, dicen que se odian y se juntan para firmar con el fondo. Es un embuste. Ustedes son unos embusteros. Entretienen a la opinión pública con este asunto y en realidad están defendiendo en común los intereses de los acreedores de la deuda pública argentina. No, justamente eso, lo estoy escuchando atentamente. Saco la conclusión de que lo que usted quiere decir fundamentalmente respecto a lo del odio, ¿no? El manejo del odio se está convirtiendo en una herramienta política para defender, quizás, por algunos sectores, beneficios personales y no sociales, ¿no? Es lo que más o menos está diciendo. O de fracción política, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. El odio contra los rusos. Sí. No, tiene que ser un odio contra Putin. Tiene que ser un odio contra la autocracia rusa. Ahora, ya si el odio, digamos, es contra los rusos, ya se plantea la cosa en otro terreno. Lógico. Porque va dirigido contra los trabajadores rusos que sufren negativamente las consecuencias de la guerra de quienes los están gobernando. Para el caso vale lo mismo para Alemania, etcétera, donde en este momento está ocurriendo todo esto. Es decir, acá no está. Y el otro tema del odio es el siguiente. Hay una tendencia jurídica, político-jurídica, a querer resolver los antagonismos sociales por la vía legal. Claro. Entonces, por ejemplo, no podés decir negro. ¿No es cierto? No podés decir negro porque está descalificando al otro. Tanta pena. Sí. Bueno, en primer lugar es artificial. Démosle el poder a los negros y terminamos con la discriminación con los negros. Sí. ¿Se entiende o no? Se entiende. Perfectamente. Y no con este tipo. Pero el otro tema es que entonces caemos en el cercenamiento de la libertad de expresión. Bueno, porque pero con el discurso del odio no pretenden un poco eso, generar un poco de miedo y obviamente aplicar un poco de censura. No, si lo pretenden o no lo pretenden, no quiero entrar. He leído que hay un proyecto en ese sentido. Entonces no es que, ¿vos qué crees que pretenden? No sé si pretenden, pero hay un proyecto, estoy en contra. Claro. Naturalmente estoy en contra. Todo lo que sirva para cercenar la libertad de expresión estoy en contra, porque en definitiva, todo cercenamiento de la libertad de expresión tiene por objeto la censura a la clase obrera, porque al final entre ellos se arreglan. Eso lo he repetido mucho cuando fui legislador, oponiéndome en distintas cuestiones. No, ustedes lo que era un ataque, no sé, a cualquiera, de derecha, de centro, estoy en contra. Al final va a ser un ataque a la izquierda. Porque en definitiva ustedes después lo arreglan en una mesa, en los restaurantes caros o lo que fuere, y después lo terminan aplicando para reprimir al movimiento obrero. Claro, los que terminan manejando el poder finalmente son quienes terminan, como decíamos, arreglando y cercenando la libertad de expresión.
dijo que este legislador, todavía no estamos en el eleccionario, faltan unos meses, pero de a poco en ciertas ciudades empieza a haber elecciones. Tuvimos ayer el primer triunfo y las internas, no solamente en el oficialismo, también están en la oposición, que se lo ve particularmente, yo los veo bastante divididos. Quizás Cristina Kirchner, después de todo el evento que pasó con el ataque y demás, puede plantearse como figura. Massa se lo ve. Del otro lado tenemos quizás a Macri, a Bullrich, a Larreta. La izquierda en ese sentido siempre fue muy particular, siempre fue bastante verticalista y tuvo su candidato. ¿Cómo se están parando ustedes frente a esta tanta polarización de parte del oficialismo y de cierta parte de la oposición, ustedes ante este panorama de división que vienen teniendo? No, bueno, ocurre lo siguiente. Nosotros hace 3 años, un número de 1.200 militantes, fuimos expulsados del Partido Obrero y automáticamente, por derecho de aparato, quedamos excluidos del Frente de Izquierda, etcétera. Y al Frente de Izquierda le caben las observaciones que hice antes sobre la izquierda, que por otro lado ahora ha estado firmando comunicados con el Frente, comunicados, declaraciones parlamentarias, con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no es cierto?, de repudio. Sí. Esto son todas farsas, como se demostró enseguida, que se empezaron a matar de nuevo, y cuando en este proceso del atentado hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque no se resuelve el asunto de la Policía Federal, del descuido de la Policía Federal como una negligencia. Cuando alguien puede atentar contra la vida de una vicepresidencia, uno tiene que colocar como hipótesis, nada más que como hipótesis, si la negligencia no obedece al interés de que el atentado salga bien. Lógico. ¿Se entiende? Como hipótesis. Sí, porque, lógico. Qué casualidad. Tipo va, se acerca, nadie lo detiene. ¿No es cierto? El otro día escuché a uno que decía, a uno que estaba en esto, acá en la Argentina, ¿no? Un policía, ahora es abogado, no me acuerdo en qué canal, no me acuerdo el nombre, nada, que decía lo siguiente: primero nosotros tenemos una especie de escrutinio visual. Miramos las caras de la gente y sabemos distinguir quién no es del palo. Lógico. Del lugar. Más considerando tantos días de gente ahí en el lugar. Tantos días de gente, un conjunto de factores. Segundo lugar, el descuido duró mucho tiempo. Cristina Kirchner se agachó, recogió no sé qué, siguió caminando, siguió esto, siguió lo otro. El otro problema es qué pasó con el celular, que ahora resulta que no pueden averiguar absolutamente nada. No, recién ayer se conoció unos videos que está en una tarjeta externa de memoria. Lo que estaba, la información quizás de los chatos, la información quizás más fuerte de lo que se podía conseguir, se ha perdido todo. Bueno, entonces, una incógnita increíble. No es mi mamá que me dice, nene, a ver, ¿con quién hablas? Claro. El dinero ese que perdiste lo vas a recuperar con el salario de este mes, con el salario del otro mes. Hay que tomárselo en serio. Segundo lugar, la AFI, por boca de su jefe, que es Agustín Rossi, dijo que ellos no tenían ningún tipo de supervisión sobre grupos neonazis. Claro. Entonces, digamos, es decir, espían a Lara San Juan, no Rossi, fue Macri. Nos espían a todos, de todos modos, Constiuso. Sí. Desde la dictadura, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, etcétera. No se pierde nada. Entonces, ahora, la policía no cuida, no hace el deber, no cumple con la tarea de cuidar a la figura que tiene que cuidar, que es la vicepresidenta. Se las arregla para invalidar el celular. La AFI no tiene nada que ver y todo el mundo alegremente firma declaraciones de repudio en conjunto. No, yo no firmo con nadie, yo declaro mi repudio, obvio. Claro. Creo que esto ocurrió no sé a qué hora de la noche, 9:30, sí. A lo mejor 11 menos cuarto ya había tirado el repudio, pero eso por mi cuenta. Entonces, lo que quiero decir con esto, cómo se va a abordar la cuestión electoral, de mi parte no cabe hablar sobre el Frente de Izquierda, ellos verán cómo lo van a abordar. Pero quiero incluir una cosa en esto.
hay fuertes manifestaciones de que el gobierno trataría de eliminar las PASO. Sí. Y en algunos lugares ya se eliminó. Por ejemplo, en la provincia de Salta. En otras provincias se restableció la ley de lemas. Si se eliminan las PASO, se va a crear una crisis dentro del Frente de Izquierda que está políticamente muy dividido, pero además está muy dividido también en lo que son los apetitos parlamentarios. Porque lo que antes con las PASO se podía arreglar a través de una instancia intermedia, ahora tendrá algún tipo de dificultad. Pero el problema fundamental es otro. El problema fundamental es que vos tenés dos coaliciones políticas que se están viniendo abajo, ¿no es cierto? Sí. Que no tienen ningún planteo de ningún carácter, porque ocultan que lo que pretenden es una reorganización financiera e industrial de Argentina que pasa por la liquidación de los derechos laborales, y una izquierda que políticamente no aparece como la opositora estratégica. Claro, ese problema ya es de resolución interna entre la izquierda, por lo que entiendo. No creo que tenga solución, te lo sé francamente. Es decir, quiero decir, hay un momento en tu evolución política en que marcas un derrotero que no vuelve atrás. Claro. Por lo tanto, están sembrando una simiente de autofalencia, más tarde o más temprano. Ahora, lo digo como comentarista, de ninguna manera. Nuestra corriente político-obrera se esfuerza por realizar todas las cosas que yo señalé aquí, que hay que ejecutar, y por lo tanto abrirle a los trabajadores, a los luchadores, etcétera, una perspectiva realmente revolucionaria. Porque lo que está disolviéndose en la Argentina es toda la sociedad. Argentina es un país quebrado. Sí, y en todo sentido. En todo sentido, es un país quebrado. Entonces uno tiene que decirle a la gente cómo son las cosas. ¿Cómo se sale de esta quiebra? Convocando, haciendo un concurso de acreedores con el Fondo Monetario Internacional, nos arrancan los ojos, nos revientan. Y si alguno, por temor a la reacción social, lo quiere moderar, la crisis se prolonga y se alarga y todo lo demás. Fíjate lo siguiente, lo dice el otro día un economista, pero es evidente. Los acuerdos con el FMI se basan en tratar de que la inflación llegue a los 3 dígitos. Sí. Porque con ese método licúan el gasto público y favorecen el salario, y favorecen el superávit fiscal, y dicen que con eso pagarían algo. Demás, claro. El otro punto es el siguiente: quieren que el Banco Central acumule reservas. Eso implica una recesión, no fomentar exportaciones. Aunque se fomenten esas exportaciones, significa un corte de importaciones muy severo y una recesión industrial. Sí, entonces hay que decir a los trabajadores, muchachos, te están preparando una masacre social, más la que estás viviendo ya ahora. Vamos políticamente con esta orientación. Jorge, el panorama que nos ha dado sobre todos los temas ha sido genial. Hemos charlado un largo rato. El último tema, quizás el más importante, Huracán. Necesitamos... ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va el equipo de Dabove? ¿Cómo lo ve Huracán? Va bien, pero... Va bien. No está jugando mal, está jugando bien. Defiende esto. Ahora, a mí lo que me llama la atención, ya se lo conté a alguna gente amiga, es que el otro día con Tigre no lo pude ver. No, pero podía verlo. Pero el sufrimiento fue más. Pero vos sabés que no me ocurrió nunca. ¿Por qué? El trámite del partido era tan rápido, un partido muy bueno, Sí. Fue tan rápido que me ponía nervioso, me ponía nervioso, entonces me fui a otros canales y cada tanto volvía A ver cómo iba el resultado. Y bueno, no sé, hago esta confesión íntima para agregarle algo al tema deportivo, ¿no es cierto? Pero confío en que podamos salir campeones. Es lo que todos queremos, al fin y al cabo. Jorge, muchas gracias por este rato compartido en el arranque. 10 puntos, gracias a ustedes.